la semana que viene vamos a tener un examen en la plataforma. Bueno, va a ser online, pero yo voy a ver si lo damos por aquí mismo, por la de OIM, o usamos otra, pero ya yo le estaré diciendo por dónde, ya esos días que se esté acercando. Y el examen lo vamos a dar de lo que hayamos dado hasta el día de hoy. Experiencia, no se quería hablar. ¿Qué tú dices, Yandra? Ok, bueno, entonces vamos a... si ustedes escuchan, yo esta materia de testing y práctica docente no se trata en realidad de si tú sabes inglés o no, sino de que tú entiendas lo que se está explicando. Entonces estuvimos revisando el cuestionario número 1 o 2 de Vocabulary Test, y ahí había una serie de preguntas, pero antes de eso yo tengo que preguntarle a ustedes, hablan mucho de vocabulario, pero ¿qué es vocabulario? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la definición de vocabulario en realidad? ¿Qué es? Ajá. Bueno, a mi entender, el vocabulario consta de palabras, las cuales contienen su significado. Sí. Maybe. Luz, Yandra o Ana Milena, ¿tiene alguna idea de qué es vocabulario aparte de lo que dijo así? Sí, yo. Ajá. Con un vocabulario también podemos formar oraciones. Ok, sí. Sí, así mismo es. Teacher, Ajá. yo también tengo una idea. Un vocabulario es como un conjunto de palabras que hablan, bueno, que es sobre un tema específico. Ok. Sí, eso es cierto. Sí. La palabra vocabulario se refiere a todo lo que tiene que ver con los actos de habla. Por ejemplo, todas las palabras que existen en español, ese es el vocabulario. El límite de palabras que tú tienes dentro de tu cabeza, que tú conoces y sabes utilizar, ese es tu vocabulario. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta que cuando hablan siempre utilizan muchas malas palabras. Que le llamamos malas palabras, pero en realidad no son malas. Son palabras normales que dependiendo de la situación y el momento pueden ser adecuadas y pueden ser inadecuadas. Pero todas las palabras son buenas en realidad, porque te ayudan a expresar algo en un momento determinado. Yeah. Llegó la pámpara a la playa. ¿Y qué tú haces ahí en Sosúa, en esa playa? ¿Usted sabe, profe? Ay, Dios. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de lo que es vocabulario. El vocabulario es simplemente el grupo de palabras que nosotros manejamos en nuestra mente. El vocabulario no solamente se limita a una palabra, sino que también el vocabulario consta de chunks, pedazos de oraciones. Por ejemplo, how are you? How are you se aprende completo. Normalmente cuando la gente aprende inglés no dice how are you, porque dividido en realidad significan cosas distintas. Pero cuando tú lo juntas, how are you, la gente se aprende ese pedazo de esa oración o esa oración completa y eso se llama chunk. Eso es parte del vocabulario. Pueden darse palabras separadas o una serie de palabras que tienen un significado. Déjenme poner esto en mute aquí, el WhatsApp, que lo escucho sonando. Entonces, esta lección trataba de cómo uno puede evaluar el vocabulario. Y lo vamos a hacer mediante preguntas y respuestas. Yo sé que ya ustedes lo llenaron, pero había una pregunta. Yo no sé si ustedes se sienten incómodos que yo lo haga en español, que la pregunta está en inglés. Ok,
en esta clase no vamos en español. En esta no vamos en español. Vamos a hacer una mezcla. Ok, entonces decía que cuál era el propósito de lo que cuando nosotros estamos evaluando vocabulario. Vocabulary test. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué uno busca? Va a haber palabras que yo voy a tener que decirle en inglés porque en español como que se distorsiona y se confunde. Entonces, cuando uno está evaluando el vocabulario, ¿qué es lo que se evalúa en realidad? ¿Qué es lo que se evalúa? Yo no sé si ustedes vieron el cuestionario o si lo llenaron. Acabamos de Todavía no lo he decir, llenado. no lo ha llenado. ¿Y cuál era la fecha límite de eso? Mañana. Porque Ok. yo tenía problemas para entrar a la plataforma. Ah, ok. Bueno, pues si mañana es la fecha límite, ustedes debieron de haberlo leído ya. Porque no se enfoca solamente en llenar el cuestionario, de eso no se trata. El cuestionario es algo que te va a ayudar a estudiar, pero tú tienes que estudiar por tu cuenta. Ok. Dijimos que vocabulario es la cantidad de palabras que una persona tiene en su mente. Y si tú estás evaluando lo que es el vocabulario, se supone que tú estás evaluando esas palabras. ¿Qué se hace con la palabra? Se hacen dos cosas. Dos, las palabras se entienden cuando alguien te la dice y las palabras también se producen cuando tú se la dices a alguien. Entonces, para tú evaluar el vocabulario, es decir, lo que tú buscas evaluando el vocabulario es qué tanto produce una persona y qué tanto entiende una persona en cuanto a palabras. Por ejemplo, si yo te digo, go to the chair, por ejemplo, go to the chair, tú sabes lo que es go, pero sabes tú lo que es chair. O quizás tú sabes lo que es chair, pero tú sabes lo que es go. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando, la comprensión y la producción de palabras. De eso se encarga el vocabulary test, de revisar qué tanto produce y qué tanto entiende una persona. Por ejemplo, yo no sé si yo le había dicho esto en alguna materia anterior. A veces hay gente que habla un poquito de inglés y se la da en que sabe mucho. Entonces, los extranjeros, como ven que tú hablas, ellos comienzan a hablar, y habla, pero hay muchas cosas que en realidad quizás tú no entiendas. No me estoy refiriendo a nosotros, me refiero ya a alguien que esté aprendiendo, ¿verdad? Entonces llega un momento en donde le hacen una pregunta, quizá when are you going to the beach? Por ejemplo, when are you going to the beach? Y tú dices, yes. Pero, ¿y es qué? Quiere decir que tú no estás entendiendo lo que se te está diciendo. Entonces ahí tú tienes un problema de vocabulario. Y de eso se trata el vocabulary. Con los Panky que pasa eso mucho. ¿Verdad? Are you crazy? Yes. Sí, así mismo es. Esto pasa mucho. Entonces, había otra pregunta que hablaba acerca de limited response. Déjenme proyectarle aquí. Un segundo. Déjenme proyectarle que vayamos por... ¿Dónde está el whiteboard? Un segundo. Ok, aquí tenemos el whiteboard. Estamos en vocabulary test. Sorry. Vocabulary. Ok. Vocabulary test. Vamos a mover esto. Ya sabemos que vocabulary test lo que tiene que ver es con production and comprehension of words. Vamos a ponerlo aquí. Comprehension and production. La producción y la comprensión de las palabras.
Para nosotros evaluar lo que es el vocabulario, existen diferentes estrategias. Una de las estrategias la menciona el libro, que dice, what is limited response? ¿Qué es limited response? Response. ¿Alguien encontró qué era eso? Sí. Limited response. Tienen que ponerse ustedes a leer y a estudiar. Limited response, como se puede notar, es cuando la respuesta está limitada. Es decir, cuando la persona no puede producir al 100% lo que tú estás pidiendo. Vamos a dar un ejemplo de limited response. ¿Cómo puedes tú evaluar el vocabulario? Limited response es una estrategia en donde los estudiantes no necesariamente tienen que hablar para tú evaluar su vocabulario. Y tú dirías, pero ven acá, esto no tiene sentido, porque dijimos ahora mismo que era la palabra, si la entendía y si la decía, y ahora podemos nosotros evaluar vocabulario sin que ellos hablen. Claro que sí, porque dijimos que está dividido en dos. Dijimos que está el comprehension, El conocimiento. y dijimos que está el production, que es la producción. Entonces, el limited response está más enfocado en el comprehension que en el production. Sí toca el production, pero está más enfocado en el comprehension. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Vamos a hacerlo como si fuera gente que nunca han estudiado inglés. Vamos a tratar de ver ejemplo. Tú estás dando, digamos que los estudiantes saben lo que es go. Casi todo dominicano sabe lo que es go, que go es vaya, vete, ¿verdad? Entonces, los estudiantes ya saben lo que es go. Tú le estás dando a los estudiantes las partes del aula, los artículos del aula, por ejemplo, chair, table, door, ¿qué más? Le enseñaste también the back part of the classroom, que es el fondo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora tú quieres saber si tus estudiantes captaron, si ellos entendieron, si ellos comprenden lo que tú le estás dando. Entonces tú lo que haces es, con mandato simple, tú puedes evaluar a los estudiantes. Tú puedes decirle a todos ellos, ok, vamos a pararnos. Arregla tu aula, claro, dependiendo de la actividad. Puedes decirle, vamos a pararnos. Let's stand up. Everybody stand up. Y tú le dices, ok, now I'm going to say go and you're going to the place. Y le da un ejemplo para que ellos sepan lo que tú estás haciendo, ¿verdad? So, if I say go to, entonces tú haces eso. Ok, I say go to, boom, y tú vayas para que ellos vean el ejemplo. Siempre que se haga una actividad, los estudiantes tienen que tener un ejemplo de maestro, porque no podemos pensar, porque hay estudiantes que no van a entender lo que tú estás diciendo, pero con la acción ya ellos intuitivamente entienden. Entonces, tú le dices al estudiante, ok, now, go to the table. Entonces, todo el que tú veas que vaya al table, esa persona entiéndelo y sabe lo que es table. Si tú ves que alguien no se fue, entonces esa persona no sabe para dónde va. Tú no tienes que esperar que todos vayan. Desde que tú das la orden, tú observas quién tiene la intención de ir, porque recuerden que si es un grupo, entonces la gente se lleva de lo que los otros hacen. Por eso el maestro tiene que tener buena visión en este caso para darse cuenta quién sabe y quién no sabe. Pero eso es si estamos evaluando en grupo, porque si lo hacemos de forma individual, sabemos que no hay ningún tipo de equivocación porque es una sola persona. Entonces, eso es limited response en ese caso. Vamos a hacer otra forma de limited response donde los estudiantes puedan decir solamente quizá una sola palabra. Digamos que ellos van a decir yes, no, sí o no. Todo el mundo sabe lo que es yes, todo el mundo sabe lo que es no, no, yes.
Digamos entonces que tú, déjame ver, que tú tienes, miren aquí, que tengo un par de cosas en la mano. Tú tienes 3 cosas, 3 artículos. Ejemplo, ya tú le diste estos artículos a los estudiantes que tienen que ver con el aula. Está el posting, está un marker, ¿verdad? Un marker. También tenemos scissors. Ya tú diste ese vocabulario. Ahora, lo que tú quieres hacer es evaluar si el estudiante sabe qué es qué. Porque acuérdate que estamos en el comprehension. A ver si ellos entienden. Entonces, ahora, ¿qué tú haces? Le dices, ok, I'm going to show you. Nunca creas que los estudiantes no entienden lo que tú dices. Hay muchas cosas que no, pero ellos lo van a entender. Así que tú te olvidas de que no te entiendan y siempre sigue. Tú dices, ok, I'm going to show you these objects and I'm going to say the name. If the name is correct, you say yes. If you think it's not correct, you say no. Y ahí tú comienzas como maestro y le dices, ok, this is a marker. Ellos te van a decir, ahí, yes, no. This is a scissors. Yes, no. Ahí te van a decir yes, te van a decir no. This is a table. Oh, no, teacher. Okay, good. Vieron, ahí evaluamos eso sin la necesidad de un papel. El limited response normalmente se utiliza para los estudiantes que están comenzando, para beginners, ¿verdad? Esta técnica es para estudiantes que no sepan mucho. No se refiere que beginners sean niños. Los beginners pueden ser adultos, gente que no sabe inglés y tú estás utilizando esta estrategia con ellos también. Miren, lo que estamos explicando aquí, eso tiene que ver mucho con práctica docente porque testing es una parte de la práctica docente, por eso es que se relaciona mucho. Bien, esa era una forma, ¿verdad? ¿Qué tal si tú quieres ahora evaluar la producción de los estudiantes? Bueno, tú tienes la misma técnica, pero ahora vamos a hacerlo de manera inversa. En vez de tú decirlo, ahora lo van a decir ellos. Tú solamente vas a preguntar, what is this? Entonces tú le preguntas, this is, ellos te van a decir, a pen, a scissors, a posting. Okay, what is this? Oh, that's a scissor, teacher. And what is this? And what is this? Y ellos te van a decir el nombre. Entonces ahí estamos trabajando con production. Eso es limited response. En limited response también, no sé si ya se lo expliqué la semana pasada, pero aquí aparece algo que lo van a ver, los que no han leído el cuestionario. Aparece algo que es TPR. TPR, y aparece otra cosa que es DPR. TPR, Total Physical Response. Vamos a ponerlo aquí. No vaya a ser que alguien me diga que no. Total Physical Response. Eso es TPR. Y tenemos Direct Physical Response. Y eso es DPR. Le pongo los dos porque mucha gente lo utilizan DPR o TPR, pero en realidad es la misma cosa. ¿Dónde se usa mucho el TPR? El TPR, yo no sé si ustedes saben lo que son los ademanes. Los ademanes, que son las señales que nosotros realizamos, eso es parte del TPR. A veces tú estás diciendo algo y la persona no entiende lo que tú estás diciendo, pero por un gesto, un solo gesto ayuda a que tú entiendas todo lo que se ha dicho, que tú te sentías frustrado, que no sabías qué era. Entonces, por ejemplo, tú le dices a alguien, close your eyes. Close your eyes. Y la gente no entiende. Y tú le dices, close your eyes. Y ya todo el mundo sabe lo que es. Entonces, TPR ayuda mucho cuando estamos trabajando con la parte del cuerpo, principalmente, porque aquí tú le dices, touch your head, make a clap,
jump, sit down, todo eso tiene que ver con Total Physical Response, que tú evalúas mediante eso, porque en base a lo que la persona haga, ya tú sabes si está entendiendo o si no entiende lo que ya tú has explicado. Déjeme hacerle una, a ver si no se me fue. ¿Cuál es la diferencia entre testing y evaluación? ¿Alguien recuerda? Recuerden que la semana que viene hay examen y todo eso va para allá. ¿Cuál es la diferencia entre testing y evaluación? Y eso está en el video. Es muy importante que ustedes vean los videos de la clase. Testing. Testing es un tipo de evaluación, pero que solamente se hace luego de haber enseñado. El maestro no puede decir que está utilizando testing sin haber enseñado nada. Ahora, evaluación, como lo dice su palabra, puede ser antes de enseñar o después, porque existe una evaluación que se llama la diagnóstica, que es la que tú le haces a los estudiantes antes de comenzar a dar la clase. Y normalmente la evaluación diagnóstica no tiene ningún tipo de puntuación que pueda perjudicar o ayudar al estudiante. Pero en testing, sí, en testing hay una puntuación, la cual perjudica o gratifica al estudiante dependiendo de qué tanto ha aprendido durante la clase. En eso no tenemos excusa alguna. ¿Eh? En eso no tenemos excusa alguna. Ok. Luego teníamos, luego de limited response, se enfocaba, déjame ver el cuestionario aquí. Bueno, hablaba acerca de group testing and individual testing. Habla de las evaluaciones en grupo y las evaluaciones individuales. No sé si ustedes se han dado cuenta que, por eso les decía que en español hay que tener cuidado, porque testing y evaluation en español es lo mismo, es evaluación en realidad, donde quiera que tú lo busques, pero en la definición conceptual de esas dos palabras hay una diferencia que ya ustedes saben cuál es. Evaluación se refiere al proceso completo, ¿verdad? De darle seguimiento al estudiante desde el inicio hasta el final. Pero testing se refiere al proceso de darle seguimiento al estudiante de aquellas cosas que tú como maestro le has enseñado. Porque tú puedes evaluarlo de algo que tú no hayas enseñado, pero tú no puedes usar testing en algo que tú no le has explicado a un estudiante. Bueno, seguimos aquí entonces. Era importante hacer esa aclaración porque si alguien lo busca en el diccionario, si pone testing le va a salir evaluación y si pone evaluation le va a salir evaluación también. Ok, hablábamos acerca de individual y group testing. Fácil, cuando tú evalúas en grupo y cuando tú evalúas de manera individual. Ambos tienen pros y tienen contra, tienen ventaja y tienen desventaja. Por ejemplo, tú en las escuelas públicas de aquí, de este país, tenemos 40, 38, 35 estudiantes. Si tú te pones, mira, si te pones a evaluarlo de manera individual, es un problema. Un caos. Son demasiados estudiantes en un aula y te va a volver loco y te va a pasar todo el tiempo evaluando y no va a poder dar ni una clase. Es decir, tú diste la primera clase y te va a tomar mucho tiempo evaluando a cada quien de forma individual. Por eso es importante que el maestro de la escuela pública, principalmente, tenga un balance entre evaluación grupal como grupo completo y evaluación individual. Si tú estás dando una clase y tú ves que la mayoría de las personas están reaccionando, van bien, yo sé que cada quien tiene una puntuación individual, claro, pero tú ves que van reaccionando, que van bien. Si tú ves un par de estudiantes que van muy adelantados y aquí estudiantes que van muy atrasados, entonces tú tienes que enfocarte en eso, en lo que se adelantan más y en lo que se atrasan más. Porque que se te adelanta más, cuando vea que la clase que tú estás dando no es challenging, no es retadora, no es interesante, se te va a aburrir y entonces va a tener problemas con él. El estudiante que está muy atrasado, entonces, se va a sentir que no sirve para eso
y entonces también se va a desanimar y va a pensar que no es bueno para tu clase. Entonces, ya los que están en un término medio, tú no te preocupas tanto por ellos porque esos son los más llevaderos. Pero es un proceso muy difícil, demasiado. Nos fuimos ahora a multiple choice, que ese es el tema principal. Oh, perdón. Multiple choice completion. Hyphen. Segundo ahí. Multiple choice con completion. Yo no sé si ustedes han visto las pruebas nacionales. Yo sé que todo el mundo pasó por eso. Entonces, las pruebas nacionales son el ejemplo más grande del multiple choice completion. ¿Qué es selección múltiple? ¿Alguien sabe lo que es? Si alguien te pregunta, ¿qué es múltiple? ¿Qué ustedes le dicen? ¿Qué es? Selección múltiple. Elegir una entre todas, entre Ok, muchas. eso mismo es. A ti te dan un grupo de opciones, ¿verdad? De respuestas, y tú tienes que elegir la correcta de ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La mayoría de maestros creen que realizar una prueba o un punto de examen, ¿alguien sabe cómo se llaman los puntos de exámenes? ¿Cómo se le llama en testing? Eso que ustedes ven ahí en la pantalla. En español le dicen ítem, pero en inglés hay mucha gente que le dice item, otros le dicen ítem. Yo le digo item porque me gusta más. Esto que está aquí, esa palabra se refiere a los topics, exam, topics of exam or test. Iba a decir los tópicos. Los temas de un examen se llaman item. Existen varios tipos de items y antes de que entremos a multiple choice completion, es bueno que nosotros sepamos cuáles son los tipos de items que hay. Esto no es un secreto porque como ya ustedes han tomado muchos exámenes, ustedes saben cuáles son los tipos de temas que hay en un examen. Por ejemplo, Robert, tú podrías decirnos un tipo de tema. Cuando decimos un tema, ustedes saben que un tema abarca varias preguntas. Selecciona la respuesta correcta. Ok, selecciona la respuesta correcta. ¿Y eso correspondería a qué tipo de item? Porque ese es el mandato que tú me estás diciendo. Si tú vas a seleccionar la respuesta correcta, ¿tú tienes opciones, sí o no? No se tiene opciones. Bueno, sí, depende si hay 3 preguntas para elegir. Por ejemplo, si alguien te dice a ti, selecciona el aguacate que a ti te guste, ¿cuántos aguacates hay? Un solo. Hay un solo aguacate. ¿Tú estás seguro? Porque si solamente hubiese uno, si Ah, hubiese bueno, puede uno ser que un dijera, aguacate. coge ese aguacate. Puede ser un aguacate verde, no maduro. Ah, porque tú tienes opciones. Si no hubiese opciones, no te dicen coge el aguacate, te dicen coge ese aguacate que está ahí, que ese es el único que hay. Bueno. Cuando te dicen a ti selecciona, quiere decir que hay opciones. Y si hay opciones, ¿cómo se llama eso? Multiple choice. Multiple choice. Bien, entonces ese es un topic of exam. Entonces, ¿cuál es otro tema de examen conocen ustedes? Yo no sé si Falso y verdadero. Blanca Luz está por ahí. Yandra está hablando. Dime, Yandra. Ajá, falso y verdadero. Falso y verdadero. Ok. El pareo también. Debe un segundo aquí que vamos a escribirlo. True, false. Tenemos multiple choice, true, false. ¿Cuál más? Pareo. Apareja. El pareo, yo no sé cómo se dice eso. Pareo, como que no, una pelea. Match, un encuentro. Llenar espacios en blancos. Está bien, espera, déjalo ahí. Llenar espacios en blanco. Eso llenar espacios en blanco, ¿cómo se diría en inglés? Fill, ¿Fill? yeah. Fill in the blanks. Uh-huh. Bien, ese otro.
Mire, ustedes tienen que levantar la mano porque así yo no veo quién habla, quién no habla y se vuelve caótico. Recuerden, ¿Dónde es que yo busco esto? Espérate, que yo no sé dónde lo doy. para levantar la mano solamente se le da en participantes, participants. Te van a salir los nombres de las personas que están ahí y Ok, ya. tu nombre dice raise hand. Hay otra cosa, si tú levantaste la mano y tú no tienes el turno, esa mano se queda ahí. Entonces, si tú nunca tuviste el turno, es bueno que le dé al lower hand para que se baje, porque después yo voy a creer que el estudiante todavía quiere hablar. Entonces, Yandra. Ajá. Marca con una X. Ok, mark with an X. Entonces, marca con una X, ¿es un tema de examen o es un mandato? Un mandato. Eso es un mandato, profe. No es un tema. Ok. Entonces, si hay que marcar con una X, tenemos opciones. Claro que sí. Ok, entonces si tenemos opciones, ¿en qué item estamos trabajando? Multiple choice. Multiple choice. Ok, seguimos. Tenemos true and false, match, fill in the blanks, pero true and false tiene una variación también. Falso y verdadero tiene una variación. ¿Cuál sería esa variación? Quizá no le venga a la mente a ninguno. Ah, Luz. A veces hay que justificar las falsas Ok, sí. en ocasiones. Sí, sí. Hay tú que tienes razón. justificar. Sí, es cierto. A veces hay que justificarlo para darle un poquito más de dificultad al examen. Mira aquí una variación de correct, incorrect. Eso sería casi lo mismo que falso y verdadero, pero con un mandato distinto, ¿verdad? Ponle C a las que son correctas, ponle I a las que son incorrectas. Ponle F a las que son falsas, ponle B a las que son verdaderas. V. Entonces, esas eran todas. Existe una que es esta. Answer the questions. Y aquí es donde el estudiante tiene que responder a preguntas directamente. Eso es lo que ponen siempre en los primeros en exámenes. Answer the, Preguntas abiertas. Desarrollo. ajá, eso mismo, answer the questions. Que te tiene que desarrollar ahí la pregunta que te están pidiendo. Bueno, esos son algunos de los items de un examen. Hay más, aquí solamente estamos mencionando los principales, los que más se ven, pero hay mucho más. Entonces nos vamos a enfocar ahora en multiple choice completion, porque es el más difícil de todo, aunque los maestros creen que es el más fácil. Es el más difícil de todo, de realizarlo, porque para corregirlo es muy fácil. Entonces voy a borrar esto de aquí. Eso se va a quedar ahí en el video, ya ustedes saben. Déjenme ver. Déjenme asegurarme de que yo estoy grabando. Sí, estoy grabando. Bien. Entonces, multiple choice completion. Ya dijimos, multiple choice es un tema de examen en donde los estudiantes van a tener preguntas y las preguntas van a tener varias respuestas donde ellos van a tener que seleccionar la correcta. Bueno, nos vamos con lo primero. Para hacer una pregunta de multiple choice, nosotros, o un item de multiple choice, tenemos que tomar en cuenta 4 pasos. 4. Vamos a ver. 4 steps. 4 steps. Ok, nos vamos con el primero. El número 1 es Arceli. Select the words to be tested. Ok. Test. Select the words to be tested. Bien. Test. Elige la palabra que tú vas a evaluar. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Bueno, si ustedes recuerdan la diferencia entre testing y evaluación, ustedes seguro van a deducir que esto significa que cualquier cosa que tú vayas a evaluar, tú tienes que haberla enseñado ya. Tú no puedes
evaluar a lo loco, como decimos nosotros, o que pase, como a veces pasa en la universidad, que tú te preparas para tu examen, estudiaste los capítulos que te dijo el profesor o lo que iba, y ahora tú vienes y la mitad del examen completo, tú dices, profesor, por eso no estaba en ningún lado, usted no dio eso. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que el profesor falló en elegir lo que él iba a evaluar, porque no evaluó lo que él enseñó. Entonces ahí se crea una confusión y hay un problema. Y vienen las quejas también, porque en verdad los estudiantes sienten que estuvieron estudiando algo, que creían que iba a salir, pero que no salió, salió otra cosa que ni siquiera se tocó. Entonces eso es muy importante y eso es lo que quiere decir ese paso. Tenemos el paso número 2. El paso 2 dice, ¿alguien lo tiene? Ah, bueno, Arceli es la única que tiene. Eso está en el material, señores. Arceli, dime. Get the right kind of sentence to put each word in. Get the right kind of sentence. Le voy a poner algo aquí adentro. Le voy a poner una palabra. Mira, entonces aquí habla de que tú tienes que elegir la oración adecuada. Cuando habla de oración adecuada, esto se está refiriendo ya a cuando tú entras a la pregunta. Por ejemplo, te voy a dar una pregunta aquí para que tú la completes. Te voy a dar una pregunta de selección múltiple. Dice aquí, ups. Vamos a dar esta. No, eso no. Vamos a ponerlo en presente para que no se confunda. Bien, ahí te pongo lo que tú tienes que completar y te voy a poner ahora las opciones para que tú decidas cuál es la respuesta correcta. Y te voy a poner aquí. Gray no. Te voy a poner esta, que son los colores reales que a veces tienen cielo. Y ahí está. Ahí tenemos una pregunta para que tú selecciones aquí cuál sería la respuesta correcta. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta ahí? Adiós, profe. ¿Puede ser 2 ahí también? ¿Eh? ¿Puede ser 2? Black and No, blue. no. Solamente una sola. Es una sola que yo quiero. Dime, Ah, ok. ¿cuál es la correcta? Bro, no, porque ese black es de noche. Ok. Entiendo, pero la respuesta es blue. Blue, ok. Sí. Blue, ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando está nublado, ¿de qué color es el cielo? gris. 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 Y las nubes no son muy negras, si no son oscuras, también se pone blanco. Ah, se puede poner blanco también. Pero el más obvio es azul. Ok, sí. Ustedes ven cómo está la confusión. Por ejemplo, dependiendo del momento del día, el color del cielo cambia, dependiendo de la condición climática. Entonces, aquí dice Robert que puede haber dos respuestas que son correctas, pero todas pueden ser correctas, porque dependiendo de la ocasión, entonces el cielo cambia de color. Entonces aquí falta algo para completar esa oración. Ustedes saben qué es lo que falta. Yo le voy a poner algo aquí para que ustedes... Si ustedes ven esa oración, the sun is shining, the sky is... Ah, ¿Qué color ustedes creen que es el cielo cuando el sol... azul. Azul, profe. Blue. Ok. Blue. Azul. Porque en Ok. realidad el cielo es azul por el reflejo que da el sol al mar. Sí, sí.
Y si el sol, si tú ves el sol que está shining, se supone que no hay nube. Y si no hay, Exacto. ¿verdad? Exacto. Vamos a cambiar eso. Vamos a cambiar eso. Y tú dices, Va a llover. Mucho. Eso puede ser white White. o gray, que no está ahí. Green. ujú. White puede ser. White. Aquí hay dos. Aquí hay dos que podrían ser. Puede ser white, O orange. puede ser black. Black. ¿Cómo Orange. orange? Robert. Orange. Orange, Orange no. Tercer. Sí, Orange. The sunshine es naranjado. Sí. Pero tú sabes de qué se está hablando ahí, mira. Tú estás viendo la oración, tiene que ver la oración. Ah, ok, que no vi el Mira. final después. Ah, Mira. ok. Los rayos de sol son amarillos, supuestamente porque dicen que no tiene color, multicolores. Pero en realidad el cielo, que es el firmamento, ¿verdad? Que está allá arriba, es el que estamos analizando. Entonces, aún aquí necesitaríamos hacer un arreglo porque el contexto, pero hay un problema porque dos podrían ser correctos, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros... Profe, permiso. En ese caso, si uno elige una, aunque haya dos correctas, se pone bien. Bueno, depende porque mira, ahí es donde llega el problema. Si tú haces esa oración y se la pones a los estudiantes y ellos eligieron black o eligieron white, ya tú sabes que va a tener que dársela si cualquiera de las dos que ellos hayan dicho, hayan seleccionado. Ok. Porque el problema lo tuviste tú, que lo confundiste a ellos. Ahora, si tú dices esto, mira, te la voy a arreglar para que solamente sea una. Mira. Y ahora, Black teacher. the sky was. Was. Black. Because it's night. Bien. Sí. Ahí solamente hay una sola opción. Nadie ha visto el cielo blanco durante la noche. Entonces, Y ese watchman ahí atrás. entonces, eso es lo que pasa. Se necesita un contexto y a eso que se refiere esa segunda parte. No todas las oraciones necesitan contexto, pero hay oraciones que son muy ambiguas, muy abiertas, ¿verdad? Que necesitan que tú abundes un poco para que el estudiante entonces no se confunda y evitar que dos respuestas sean correctas. Seguimos con el punto número 3, cuando uno va a crear un multiple choice completion item. El punto número 3, Arceli, ¿qué dice el punto 3? Choose several wrong words to put the right word with. Okay, choose the distractors. Distractors, dice Arceli, que son los several wrong words. Las respuestas incorrectas en una pregunta de multiple choice se llaman distractores. Son aquellas respuestas las cuales el maestro... Incorrect option. Para confundirte y ver si en realidad tú sabes cuál es la respuesta correcta. Hay una cosa, los distractors son complicados porque los distractors hay que tomar 4 pasos en cuenta también. Por eso es que multiple choice se complica. Entonces le vamos a poner 4 steps. Y los steps de multiple choice lo vamos a poner como A. Vamos a poner el minúsculo A. Y estos no son tanto. Vamos con la primera, que es la A. Dice la regla que tienen que ser same family. Los distractors tienen que ser from the same family, de la misma familia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos de nuevo al ejemplo que está aquí abajo. Mírenlo aquí.
¿Qué ustedes notan en las opciones que yo puse? Es adelante la mano. Ana Milena. Profe, esa que te pusiste ahora mismo está en horizontal y la de abajo está en vertical. Yo. Ana Milena. Sí, Que Robert, tú los que escuchar lo que es. Los colores son una misma familia. Ok, que todas las respuestas son colores. Es decir, tienen que ser de la misma familia. ¿Para qué? Para evitar que los estudiantes, por intuición, sepan cuál es la respuesta. Por ejemplo, imagínate aquí. Imagínate que diga, last night the sky was, y yo te pongo, aquí, table, te pongo parrot, y te pongo shoes. Lógicamente los estudiantes saben cuál es la respuesta. Ninguna de esas que están ahí abajo se utilizan para describir a alguien o algo. Solamente está black. Entonces ellos van a saber automáticamente que black es la respuesta. Tú no estás evaluando. Tú crees que tú estás evaluando, pero no. Tú le estás regalando los puntos a los estudiantes. Y tú crees que hiciste un buen examen porque tú pusiste selección múltiple, le pusiste 3 distractores, le pusiste una correcta, la oración está buena. Se te olvidó que tú cometiste un error grave. Dejaste solamente una palabra de un tipo y las otras son de tipo. Miren, table, shoes and carrots no tienen ningún tipo de relación. Entonces, es importante que ustedes tomen ese punto en cuenta. Permiso, perdón. Que se trata de confundir al estudiante. Sí, no de regalarle en realidad la respuesta. Ana Milena, ¿tú quieres decir algo? No, parece que Ana no está ahí. Bueno, seguimos entonces. Same family of words. Ahora nos vamos con el segundo punto. El segundo punto dice no grammar clues. Clues or cues son pistas, no de pistas gramaticales a los estudiantes. Por ejemplo, si yo te digo, vamos a cambiar esto aquí. This is a very no. Vamos a dejarlo aquí. This is an topic. Lo dejo aquí para que los estudiantes busquen qué es lo que hay que poner. Y te pongo aquí nice, te pongo delicate, te pongo important, te pongo bad. Tú hiciste tu oración bien, le pusiste sus 3 distractores, pero le regalaste la respuesta. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué le regalamos la respuesta a ese estudiante? Nadie sabe por qué se las regalamos. ¿Por qué le regalamos la respuesta? La respuesta es important. Ana, Milena. Sí. Yo diría porque es la que más se asemeja, o sea, es la que más tiene lógica con la oración. Ok. ¿Y por qué tú crees que tiene lógica? Tu cerebro te dice que esa es la que tiene más lógica. ¿Tú sabes por qué? Porque tu cerebro sabe que ahí hay una cosa que te está diciendo que esa es la única que tiene lógica ahí. Si tú no sabes, Yo quiero dile a ser, dino. un artículo indefinido. Un artículo indefinido. Miren aquí. Miren, estamos hablando de gramática. Aprendimos que el 90% de las veces cuando veamos esa palabra ahí, la que sigue va con una vocal. Entonces, si tú te pones a revisar ahí en las opciones, solamente hay una sola
que comienza a convocar. Entonces el estudiante habilidoso al fin, ya él sabe, tú le enseñaste, ¿verdad? Porque acuérdate, tú no puedes evaluar a un estudiante sin haberte enseñado nada. Ese estudiante aprendió anteriormente que esta palabra, la que sigue, siempre va con una vocal, y ellos inteligentemente, entonces vienen y te ponen important. Cuando en verdad no era eso lo que tú estabas evaluando. Puede que tú estuvieras evaluando otras cosas. Por ejemplo, no sé, en realidad estamos hablando aquí de cualidades, está bien, pero ya dependería del contexto y del tema que nosotros hayamos dado. Puede quizás que aquí arriba haya un texto. Estoy dándole el contexto, ¿verdad? Puede que aquí haya una historia, puede que ahí arriba haya un relato, una descripción, y aquí abajo tú le pongas entonces la pregunta a ellos en base a eso, ¿verdad? Entonces esa es la parte de no grammar clues. Luego, seguimos con no, le pongo ese no ahí, no too difficult words. Manténlo simple. Es decir, no fácil, porque simple es una cosa y fácil es otra. Simple. No use palabras muy difíciles porque eso hace que los estudiantes se confundan y en lugar de evaluarlo, entonces tú lo que estás es maltratando al estudiante cuando le pones conceptos y cosas mucho más allá del conocimiento que ellos pueden soportar. Entonces, no palabras tan difíciles. Esa es sencilla. Ahora nos vamos con... Profe, Ajá. copie de eso para el próximo examen de nosotros, yo. Y todas las cosas que yo pongo son fáciles, la terminología que usamos ahí. Entonces tenemos aquí la última parte de distractors. Y la última parte sería simple and clear instructions. Instrucciones claras y simples, sencillas. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ahorita cuando yo le preguntaba acerca de los items, de los temas de examen, ustedes me estaban diciendo las instrucciones. Alguien dijo, marca con una X. Alguien dijo, selecciona la respuesta correcta, ¿verdad? Eso es el mandato. Entonces tenemos que ser bien claro y simple en el mandato que nosotros le demos a los estudiantes. ¿Qué tal? Vamos a ver si borro algo de aquí. Lo voy a poner un poco más pequeño. No sé si ustedes lo ven ahí, pero no sé si lo ven. ¿Qué tal si yo, bueno, yo puedo borrar aquí arriba. Voy a borrar aquí. Ay. ¿Qué tal si aquí yo comienzo un item, un tema del examen? Y yo comienzo aquí y te digo, select the correct answer. Boom, y te pongo esa pregunta. Selecciona la respuesta correcta. Ese mandato es simple, es sencillo, pero no es claro. ¿Alguien me puede decir por qué no es claro el mandato? A ver si alguno de ustedes saben por qué no es claro ese mandato. Luz. Espérate, profe, ahora sí ya. Espérate, Robert. Es con la parte que... Es la pregunta, select the correct answer back on this is a topic. ¿Va con esa parte junto? Sí, esto es el mandato. Ese es el tema. Ok, y la parte de abajo es la otra. Una pregunta. Es la Por otra ejemplo, parte. 1. Esa es una pregunta. Ahora, yo quiero saber, yo digo que el mandato es sencillo, porque ellos tienen que seleccionar, pero digo que no es claro. ¿Qué pasó? Y la pregunta es ¿por qué ¿Quién no se es petó, claro? tío? Sorry. Oh, si es con la parte de abajo que va junta es porque también hay una raya donde escribir sobre la raya. ¿A eso qué se refiere? Ok. Sí, tú vas por ahí, sí. Porque además de seleccionar, también tendría que escribir sobre la raya. Ok. Y dice por ahí que lo escriban en la raya.
No, solamente seleccionar. Ok, pero tú ves ya por dónde tú vas, como tú estás pensando, ok, si selecciono entonces, voy a escribir las palabras que están ahí abajo en la raya. Muy bien. Robert, ¿y tú? ¿Cómo tú lo vas a seleccionar? Robert, tú tienes mute puesto. No sé, Robert, el mute. No, no es eso, es el mute. Quítale el mute a la computadora. Ahora Ok, profe. No, que estaba conectando el audio aquí, no Ah. estaba... No sé cuál fue la pregunta. la pregunta es, ¿cómo tú seleccionarías la respuesta correcta ahí? Mira, la respuesta correcta es import. Profe, Es es import. ¿Tú sabes por qué es import, profe? Porque empieza con una vocal, que es I. Bien, entonces, ¿cómo tú la vas a seleccionar para que el maestro sepa que fue esa la que tú elegiste? ¿Cómo la vas a seleccionar? Bueno, puede ser con un círculo, la C. Ok, un círculo, hacer y tú. Estamos hablando de simple and clear instructions, ¿verdad? Sí. Entonces, como estaba explicando ahorita, no está claro el mandato. Selecciona. Ahora, ¿cómo? Como usted quiera seleccionarlo. Porque ahí no dice cómo seleccionarlo. Sí, entonces tú como maestro te vas a volver loco cuando tú vayas a corregir ese examen. ¿Tú sabes por qué? Porque Luz te va a escribir la respuesta aquí arriba. Porque Robert te le va a poner un círculo aquí. Porque Ana Milena te va a subrayar la palabra. Porque Alberto Martínez o Joanca te va a subrayar nada más la letra. Porque otro estudiante va a venir y solamente te le va a poner un signo de bien al lado de la respuesta correcta. Entonces tú te vas a tener un desequilibrio en el momento de corregir, porque hubiese sido mejor que todo el mundo encerrara, que todo el mundo le pusiera una X, o que todo el mundo escribiera. Por el punto de que todo el mundo hiciera lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes arreglar el mandato. Tú puedes cambiar todo. Tú puedes decir, select the correct answer. Y al lado le puedes poner circle. Esto no es necesario así. Se lo voy a explicar de esta manera y después de la otra. Circle the letter. Solamente con decirle circle the letter, ya se sabe lo que es. ¿Qué? De la respuesta correcta, ¿verdad? Mark with an X. Márcala con una X. Underline. Ya se sabe qué es eso. Ahora, yo lo puse en dos oraciones, pero usted puede ponerle en una sola. En lugar de select, porque select es una palabra muy abierta. Usted puede decir circle the correct answer. Ahora, aún ahí necesita un poco más de definición. ¿Por qué ustedes creen que necesita todavía arreglar un poquito? Si yo digo circle the correct answer, ¿qué le falta? Muchos te van a poner en círculo la palabra. Muchos te van a poner en círculo la letra. Entonces especifica para que los estudiantes sepan qué hacer. Circle the letter of the correct answer. ¿Ya? Es así. Y así ellos van a circular. Marca con una X, circula, subraya. Y así sucesivamente. Eso es dar instrucciones claras y sencillas. Todas las veces las instrucciones son sencillas, pero no todas las veces son claras. Y peor aún si te encuentras con un maestro que te diga, no era con un círculo que usted tenía que seleccionar, era con una X. Pero oye, profe, usted no me dijo a mí que era con una X, yo le puse un círculo porque a mí me gusta poner círculo. Usted tiene 2 puntos menos por eso, porque yo siempre digo que es una X, aunque no esté ahí en el examen. Bueno, a mí no me puede quitar esos 2 puntos, ¿no? Que si no dice las instrucciones, debió poner, claro. Entonces, esto es bueno para que ustedes piensen, no como estudiantes,
como maestro para cuando se den esos casos, ustedes sepan cómo ustedes entonces van a reaccionar, porque a uno se le pasan esas cosas. Así que ya ustedes saben. Entonces, levántate la mano ahora, Arcelio, eso fue ahorita. Ahorita, pero déjame decir algo, que como estudiantes nos conviene que nos esté claro, Sí, nos conviene, sí, te pero como conviene. maestro es un revolú. Claro, Entonces no al te final conviene. tiene el material que tiene que corregir es fuerte. Sí, sí, así. Entonces, nos falta un último, yo creo que yo me confundí aquí. Yo creo que me confundí. Yo le di a ustedes el último paso general. No, no es de los distractors. Déjeme sacar esto. Escúcheme que yo me equivoqué aquí. Se me fue un cable, se dañó un cable. Miren, perdón, ese es el punto número 4. La parte de, en realidad, los distractors, no Sí. era esa. La parte de es la que todos ustedes me estaban diciendo. Only one correct answer. Entonces, los distractores, arreglen ahí en la nota, en los distractores no se puede dar más de una respuesta correcta. Porque cuando se da más de una respuesta correcta, ustedes vieron lo que dijimos ahorita, que puede ser cualquiera de las dos, le crea problemas al estudiante, confusión, aunque lo beneficia, pero también es un problema para el maestro a la hora de corregir. Entonces, eso es. Recapitulando, recuerden, estas son las 4 partes de los distractors. Same family, no grammar clues, no too difficult words, y only one correct answer. Normalmente, en selección múltiple, nosotros utilizamos 4 respuestas. 3 incorrectas, distractores, y una correcta. También tratamos de evitar aquellas opciones donde dice A y B son correctas, A y C son correctas. Eso hay que tratar de evitarlo, porque dependiendo del grupo y el grado de conocimiento que tengan los estudiantes, entonces ya tú podrías utilizarlo, pero no es recomendable, porque crea mucha confusión. Entonces recuerden, el último paso general, el general sería entonces dar las instrucciones claras y sencillas. Porque ya, lógicamente, eso queda fuera de los distractores, sino que está aquí afuera en la parte introductoria del tema de examen. A ver si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Ya estamos terminando en realidad. Si alguien tiene pregunta, pues puede hacerla ahora. Ok, nadie tiene pregunta. Entonces, Yo tengo una pregunta. Ajá. Lo que significa clues, que es el número 2, no grammar clues, como ganchos. Sí, O pistas. pista. Hay dos formas de escribir clues. Está clues, míralo aquí, clues, y también la va a encontrar como cues. Clues and cues. Pistas. No sé si alguien vio alguna vez unos dibujos animados que se llamaban las pistas de Blue. Era como un perrito. Bueno, entonces hasta aquí quedamos. Hay otra cosa que no le había comentado. Tenemos en la plataforma, ya nosotros tenemos una tarea. Porque la otra tarea ya finaliza. Vamos a entrar aquí. Vamos a esperar que entre.
Y que tiene que explicar de qué manera es que va a dar el examen también. Profe, pero yo, hay otra tarea. ¿Cómo? Hay otra tarea. Ana Milena, sí, el examen cuando lo vayamos a dar, yo le voy a decir por dónde, cómo. Va a ser en hora de clase. Yo voy a ver si usamos esta plataforma, si no funciona bien para lo que yo quiero hacer, entonces nosotros utilizaríamos otra plataforma, la que yo usé en la clase pasada, pero solamente para dar los exámenes. Robert, tú estás preguntando acerca de la tarea. Mira, déjame mostrarte aquí. Nosotros estamos en la semana del 22, perdón, de 22 a 27. La del 15 al 20 es esa, que es el capítulo número 2, que es de que estamos hablando ahora, Vocabulary Test, que vence mañana. Y ya en esta semana voy a entrar. Tenemos el capítulo 3, que es Grammar Test. Ok, profe. Entonces, ¿y la tarea que yo hice, que no pude subirla porque tenía problemas en la plataforma? ¿Y cuál es esa? ¿La de vocabulary o la Yo anterior? yo se la mandé por WhatsApp. Yo tengo que revisarla. Entonces, esta es desde el 24, comenzó ayer y termina el día 1, la semana que viene. Ya yo se lo envié. Ok, entonces Robert, quizás la que tú estás diciendo, quizás es esta, que era el capítulo 1. El capítulo 1 tenía que ver con la historia de testing, las etapas de testing, cómo la testing ayuda a los estudiantes, cómo ayuda a los profesores. Quizás esa yo creo que es la que tú me estás diciendo, pero yo la voy a revisar. Yo creo que tengo que corregir esta. Y a Robert le tengo que corregir esa porque él no pudo mandarlo por la plataforma. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta antes de que cerremos? Luz. Luz. Celi me dice que abre capítulo 1. ¿Cómo así? ¿Tú quieres la tarea? No, yo no llegué a entregarla. Se me pasó eso. Ok. No, tú me la mandas por ahí por WhatsApp. Tú me la mandas por WhatsApp y me dices. Alberto, no creo que sinvergüenza de los estudiantes, que son demasiadas cosas juntas. Y a uno se le pasan las cosas. Ay, sí. Ustedes, si ustedes supieran cuánta materia yo doy. Bueno. Está bien. Tú me lo mandas por WhatsApp por ahí y yo te lo corrijo. Bueno, entonces ya ustedes saben, la semana que viene tenemos el examen y vean el video, los videos que hemos dado, por eso son buenas las clases grabarlas, para que así ustedes puedan repasar. Ya ustedes saben.